Buenas tardes, hermanitas. El Señor les bendiga. Es un gozo y un placer saludarles en esta tarde a través de este medio. Gracias a Dios porque Él permite una reunión femenil más, nuestra segunda reunión femenil de este año. Y gracias a Dios porque Él ha hecho posible que podamos continuar aprendiendo de su palabra de una forma ahora virtual. Y gracias también a todos los hermanos que se involucran para que este programa sea posible. Vamos a dar inicio a nuestra reunión de la mejor forma y es a través de una oración. Les invito a todas a que juntas, ustedes desde casita, podamos ir a Dios en oración. Oremos. Bendito y amoroso Señor, gracias te damos en esta tarde porque tú permites, Señor, que podamos reunirnos a través de este medio. Y gracias te damos, Señor, también primeramente por la vida que tú nos das, por la salud, por la provisión diaria, por el sustento, Señor, por tu palabra, Señor, tu salvación y tu perdón. Señor, en esta tarde vamos a ti en oración, sabiendo que nos escuchas. Y por eso, Señor, te rogamos que estés con nosotros en esta tarde, que bendigas este programa de principio a fin, que podamos tener un corazón humilde, un corazón dispuesto para aprender más de tu palabra. Y sobre todo, Señor, que nuestra voluntad sea movida para hacer lo que te agrada. Señor, te rogamos también en esta tarde por todas las necesidades de tu iglesia. Señor, tú nos conoces y sabes de qué tenemos necesidad. Sabes lo que nuestro corazón anhela. Y en esta tarde, Señor, te pedimos por todas esas necesidades que hay en nuestra iglesia, principalmente porque tú proveas salud, porque proveas la provisión diaria y sobre todo, Señor, que mantengamos nuestra fe que hemos depositado en ti, que podamos buscar, Señor, cada día tu voluntad a través de tu palabra, que podamos ir a ti, Señor, para cualquier necesidad, Padre, sabiendo que nuestra vida está en tus manos, Señor. Y en esta tarde te pedimos que tú, Señor, te quedes con nosotros, que podamos tener un momento de aprendizaje, Señor, y que, Señor, bendigas a tu iglesia, Padre. Quédate con nosotros, te lo rogamos, en el precioso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hermanitas, pues como ustedes recordarán, cada año escogemos un versículo para aprenderlo, para meditarlo, para, sobre todo, tratar de aplicarlo en nuestra vida. Y en esta ocasión, si ustedes recuerdan, hemos elegido el pasaje que se encuentra en Deuteronomio 31:6. Les invito a que juntas podamos recordarlo en esta tarde. La palabra de Dios dice así: Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Amén. Esta es la palabra de Dios y es verdadera, hermanitas. Creamos en ella y sobre todo tratemos de aplicarla a nuestra vida. A continuación les dejo con mi hermanita Gloria, la cual tendrá el tiempo de alabanzas. Dios les bendiga. Mi Dios eres tú y te alabaré. Dios mío, te exaltaré. Salmo 118, 28. Bendecida tarde, hermanitas. Vamos a iniciar este tiempo de alabanza a nuestro Dios. El versículo que mencioné es el versículo lema de este tiempo. Vamos a estarlo memorizando.
Por favor, hermanitas, acompáñenme a repetirlo. Dice así la palabra de Dios. Mi Dios eres tú y te alabaré. Dios mío, te exaltaré. Salmo 118, 28. El himno que vamos a entonar tiene su apoyo escritural en Juan 14, 19, en su parte C. Dice así: porque yo vivo, vosotros también viviréis. Amén. Nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, Él murió en la cruz por cada uno de los pecadores, pero a la tumba venció con poder y resucitó. Himno número 222, porque Él vive. Nos envió a su Hijo Cristo, Él es amor, paz y perdón, por mí murió en el Calvario, mas en la tumba con poder
Cristo el Señor servimos. Y damos gracias a nuestro Dios por el servicio en su obra de los hermanos Daniel López y Yair Vadillo, que hoy, como cada lunes, también nos apoyan con la música. Y en esta tarde, nuestra hermana Conchita en el canto. Bendecido sea el ministerio de cada uno de ellos. El himno que vamos a entonar tiene su apoyo escritural en Job 19:25, en su parte A. Dice así: yo sé que mi Redentor vive. Amén. Himno número 224, al Cristo vivo sirvo. Buenas tardes, hermanitas. Dios nos bendiga a todas. Soy la hermana Imelda Moreno y en esta tarde
me toca compartir la lectura bíblica que la encontramos en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo del 36 al 53. Las invito a que sigamos juntas la lectura. Y dice así: Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de Él los judíos, porque había dicho: Yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo: No murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en día postrero. Escrito está entre los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios. Este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Amén. Buenas tardes, mis hermanas, Dios les bendiga y les guarde. Espero en el Señor que se encuentren bendecidas, que se encuentren bien, deseando que la enseñanza en esta tarde sea de bendición a sus vidas. Esta ocasión le he titulado a esta enseñanza: Un rostro resplandeciente. Un rostro resplandeciente. No voy a hablar de algún tipo de maquillaje o algo por el estilo, sino de lo que Dios nos dice, de cómo tener un rostro resplandeciente. Para eso les voy a invitar, por favor, a inclinar sus rostros en reverencia a nuestro Dios, para que sea quien tome el control de todas las cosas. Oremos. Nuestro Dios, te damos las gracias, Padre, por la bendición de la vida, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor. Gracias por tu gracia, Señor, que es inmerecida, Padre, pero la vemos en cada momento, Señor. Usted es el que nos sostiene, usted es el que nos cuida, Señor. Y si estamos en este momento aquí, Señor, es gracias a usted. Bendice este programa, Señor. Bendice a cada una de mis hermanas, Señor, que van a ver este programa, Señor. Te pedimos, Padre, que nos ayudes y que sea usted quien hable al corazón. En el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias y te pedimos esto. Amén. Un rostro resplandeciente. Está basada en Éxodo capítulo 34, versículos del 1 al 10. Le voy a dar lectura a esta porción de la palabra. Dice la escritura: Y Jehová dijo a Moisés: Alízate 2 tablas de piedra como las primeras,
y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte de Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube, y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró, y dijo: Sí, ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos. Vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por su heredad. Y él contestó: He aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. ¿Qué estaba haciendo Moisés en el monte de Sinaí? Dice la Biblia que estaba proclamando. Estaba proclamando y orando a Dios. Bueno, algo importante que quiero que conozcan, porque sé que hay personas que ven estas transmisiones que quizás nunca han escuchado un mensaje de la palabra. Aquí el nombre de Dios aparece como Jehová. Dios tiene 3 nombres primarios. Dios tiene 3 nombres primarios. Uno de ellos es Elohim, que quiere decir Dios. El segundo es Adonai, que quiere decir el Señor. El tercero es Jehová, que quiere decir Él es lo que Él es. Él existe por sí mismo. Dios tiene estos 3 nombres primarios. Y en esta porción de la palabra aparece el nombre de Jehová. Aparece el nombre de Jehová. Pero es el mismo. Jehová es el mismo que el Señor y es el mismo que Dios. Y lo vamos a ver en este capítulo, en un versículo. Para poder continuar, para aquellas personas que nunca hayan escuchado un mensaje de la palabra, y sobre todo de los nombres de Dios. En Éxodo 34:23 dice: 3 veces en el año se presentará todo varón tuyo delante de Jehová, el Señor, Dios de Israel. Jehová, ¿quién es Jehová? El Señor. ¿Y quién es el Señor? El Dios de Israel. Así que si tú cambias la palabra Jehová por Dios, es correcto. Si tú cambias la palabra Dios por Señor, es correcto también. Y en esta ocasión, en esta porción de la palabra aparece el nombre de Jehová. Aunque más adelante en el mismo capítulo podemos ver que aparecen sus 3 nombres primarios. Bien, continuando. Le dice el Señor a Moisés: prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte de Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Le está diciendo a Moisés: sube al monte. Bueno, la mayoría conocemos qué es un monte. Es un cerro. Obviamente hay naturaleza, está lleno de árboles, de plantas.
Y a ese lugar le dice Dios a Moisés, sube al monte. ¿A qué parte del monte? A la cumbre del monte. Y Moisés obedece al Señor. Dice, prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte de Sinaí. ¿A qué hora fue Moisés? Bueno, fue muy de mañana al monte de Sinaí, donde Dios le había dicho que fuera, que es a la cumbre del monte. A la cumbre del monte. Cuando llegó Moisés a la cumbre del monte, dice la Biblia que proclamó. Estaba proclamando. Veamos qué dice Éxodo 34:5. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Bueno, hay que imaginarnos un poco aislados donde estaba el pueblo, estaba el monte, y a tal lugar tenía que ir Moisés muy de mañana. Muy de mañana se paró Moisés porque Dios le había dicho que de mañana fuera. Fue al monte muy de mañana, pero en ese monte, quien ha estado en un monte sabe que hay árboles grandes y ya cuando Moisés llegó a la cumbre, dice la Biblia que proclamó. Algo interesante es que la palabra proclamar quiere decir llamar por nombre. Quiere decir llamar fuera. Llamar fuera para. Quiere decir aclamar. Quiere decir invocar. Quiere decir publicar. Cuando Moisés subió el monte y llegó a la cumbre, como que empieza a buscar a alguien o a gritarle a alguien, Jehová, Jehová, fuerte y misericordioso, tardo para la ira y grande en misericordia. Pienso que en algún momento Moisés estaba dando vueltas, mirando para todos lados, para ver cómo iba a aparecer Dios. Porque proclamar, eso quiere decir llamar por nombre, llamar fuera. Estaba llamando a Dios, Señor, sal, muéstrate, quiero verte, quiero escucharte, Señor. Pero lo interesante es que proclamar va en conjunto con adorar y glorificar. Si observamos qué le dice Moisés a Jehová, le dice Jehová, Jehová, y lo empieza a glorificar. Fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, empieza a glorificarlo. Señor, ¿cuántas cosas le empieza a decir Moisés al Señor? Glorificándolo, proclamando. En esta porción del versículo que le dimos lectura, del versículo 34:6 al 34:7, no vemos a Moisés pidiendo nada. Vemos a Moisés glorificando al Señor, creador de los cielos y la tierra. Vemos a Moisés glorificando al Señor.
estaba proclamando, estaba en algún momento a lo mejor en forma de adoración gritando al Señor, sal de ahí, mi Señor. ¿Dónde estaba? A medio monte, allá en la cumbre estaba Moisés. Y vemos que él estaba proclamando el nombre del Señor. Más adelante el versículo 8 dice, entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Y dijo, si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Si analizamos la escritura, Moisés no tenía el rostro abajo cuando empezó a proclamar a Dios. No tenía el rostro abajo. Cuando se empezó a manifestar Dios, fue ahí que dice, entonces Moisés apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Y adoró. Aquella proclamación, aquella devoción con la que estaba pidiéndole al Señor que se manifestara. Dios se mostró en esa proclamación, y cuando Dios se mostró en ese resplandor, ¿qué pasó con Moisés? Bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Se humilló ante su Dios. Es una forma de humillarse ante el Señor. Dice, y adoró. ¿Qué empezó a hacer después de proclamar? Empezó a orar. A orar, y en esa postura y en esa forma de Moisés, inclinado, con rostro al suelo y estando adorando, le pidió al Señor lo que necesitaba. Ya había proclamado, ya le había dicho tantas cosas hermosas a su Dios. Cuando Dios se manifestó, hoy Señor, ya llegaste, no porque no estabas, sino porque Dios se agrada. Dios se agrada cuando le proclamamos, cuando le exaltamos su nombre, cuando su nombre lo tenemos en alto. Dios ya estaba ahí, pero no se había manifestado. Y vemos a Moisés proclamando el nombre de Dios. Cuando Moisés bajó el rostro al suelo y adoró, fue ahí que le pidió algo. Fue ahí que le pidió su ayuda. Y su ayuda fue, dice, si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz. Y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Le pidió algo al Señor. Le pidió algo al Señor. Y qué maravilloso ver ese orden para poder ir a Dios. Ya le proclamó, ya lo adoró a través de decirle las grandezas de lo que es Dios. Y el versículo 10 dice la escritura, y él contestó, he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. ¿Qué hizo Dios cuando Moisés se inclinó y empezó a adorar? Y él contestó. Dios le contestó. Dios le contestó a Moisés la oración. Dios le contestó a Moisés y le concedió la ayuda.
Pero veamos qué hizo Moisés. La forma de Moisés, en la forma de ir a Dios, pues es algo hermoso ver cómo un hombre se humilla ante su Dios y su Dios le responde. Su Dios le responde. Y algo importante que vemos en esta porción de la palabra, ¿a qué horas fue Moisés? El versículo 1 dice, y Jehová dijo a Moisés, alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. El versículo 2 dice, prepárate, pues para mañana, y sube de mañana al monte de Sinaí, y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. De mañana, muy temprano. Moisés muy de mañana fue a ese monte. Se paró Moisés y fue a Dios. ¿De qué forma? Proclamando, exaltando el nombre del Señor. De mañana. Lo primero que hizo fue ir a Dios. Lo primero que hizo fue ir a Dios. ¿De qué forma podemos nosotros ir a Dios? ¿De qué forma? Pues a un monte a lo mejor, pues ya no vamos a ir a un monte. Bueno, Moisés fue a un monte. ¿A dónde puedo ir yo para hacer lo mismo? Para que muy de mañana me levante y vaya a proclamar a mi Dios. Y vaya a exaltar, a glorificar, a honrar a mi Dios. De las grandezas, de lo maravilloso que es. ¿A dónde podemos ir para poder también proclamar el nombre del Señor? La Biblia nos lo enseña. La Biblia nos dice a dónde podemos ir. Miren qué dice Mateo capítulo 6, versículo 6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Ya no tienes que ir a ningún monte. Si quieres ir, adelante. Pero Dios nos dice aquí, miren, un lugar tan cerca. Ya no tienes que levantarte, ya no tienes que alistarte y ir a un monte, no. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento, en tu cuarto, en tu cuartito, y cerrada la puerta, cierra la puerta si quieres, ponle seguro, y empieza a orar a tu Padre que está en los cielos. Y tu Padre que está en los cielos te recompensará en público. ¿Por qué? Porque estás proclamando su nombre. Porque te has parado muy de mañana. Has propuesto en el corazón pararte muy de mañana para proclamar su nombre, para exaltarlo y para pedirle la ayuda que en algún momento todos necesitamos. Y como primer punto es disponer tiempo para ir a Dios. Dispongamos tiempo para ir de mañana con el Señor. La oración personal. Quizá puedes estar en alguna oración con hermanos, hermanas, en familia. Pero aquí también nos enseña algo muy especial. Que Moisés fue solo. Hay una oración personal que no debemos de dejar. Quizá tengamos otras oraciones con los demás, pero
Nuestra oración personal con el Señor es de todos los días. Moisés fue solo. Y de la misma forma Dios quiere que muy personal vayamos a Él. Debemos disponer tiempo para orar. Debemos disponer, y ese es el punto número 1. Cuando vayamos a Dios en oración, proclamemos su nombre. Primero exáltale. La mayoría hemos visto la mano de Dios en muchas cosas. Exáltale al Señor. Si verdaderamente Dios es algo o significa algo para ti, no vas a dejar la oportunidad de exaltar su nombre. Esto es si verdaderamente es algo para su vida. Exaltemos el nombre del Señor, debemos exaltarlo. Dile qué es para ti el Señor. Primero, proclama su nombre. Ya proclamaste su nombre, ya lo exaltaste, ya lo adoraste. Después viene la otra etapa, que es pídele ayuda. Mira, Señor, estoy pasando este problema, estoy atravesando esta situación. Te necesito, Señor. Necesito de tu bendición. Necesito de tu ayuda. Necesito de tu favor. Dispón tiempo. Dispongamos tiempo para ir a Dios en oración. Proclama su nombre primero y después pide su ayuda. Después pide su ayuda. Segundo punto es que confíes en que Él te va a contestar. Confía de que Dios te va a contestar. Éxodo 34:10 dice, y Él contestó. Y Él contestó, he aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra. Yo te voy a contestar. Dios nos va a contestar y hará cosas grandes y maravillosas que nosotros ni siquiera teníamos pensado. Él va a contestar nuestras oraciones, pero necesitamos confiar que Él nos va a contestar. Que no entre la duda. Confía de que Dios te va a contestar lo que le estás pidiendo. ¿Por qué? Porque Dios se agrada. Se agrada de que dispongamos el tiempo para adorar. Se agrada de que dispongamos el tiempo para pedirle ayuda. Y Él se agrada en complacer nuestras necesidades. En ayudarnos, en atender nuestras necesidades. Y Él contestó, dice la Escritura. Qué bonito. Dios contestó. Inmediatamente Dios le contestó a Moisés. Dios le contestó. Ahora, ¿en qué Dios te va a contestar y Dios me va a contestar a mí también? En su tiempo. No te desesperes si estás pidiendo algo y no te llega. No te desesperes. Sino confía de que el Señor te va a contestar. En su tiempo. Y también considera que Él te va a contestar en su forma y en su estilo. ¿Cuántos de nosotros, por ejemplo, a veces, sin pedir, Dios te bendice con lo que necesitas? Cuando pides algo, te bendice más de lo que esperabas. Dios no se tarda. Simplemente te lo va a dar en el momento más indicado. Confía en Él. Solo confía en tu Señor y en su tiempo y en su forma. Son mejores que lo que nosotros muchas veces queremos.
Tercer punto, hermana, que recibas con gozo su respuesta. Recibe con gozo su respuesta. En Mateo 7 dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe. El que busca halla y el que llama se le abrirá. Pedid, ya se me dio. Gracias, Señor. Gracias, el que buscó lo halla lo que anda buscando. Gracias, Señor. Gózate. Cuando Dios te responda, gózate. Y al que llama se le abrirá. Recibe con gozo lo que Dios te da. Recibe con gozo la respuesta del Señor. Con gozo, Señor, gracias por lo que contestaste, porque yo sé que es mejor que lo que yo quería. Y algo maravilloso, en el versículo que mencionaba en Mateo 6:6, analicen cómo dice este versículo. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento. Y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Ora a tu Padre que está. Que está en secreto. Vemos la omnipresencia de Dios. Él ya está ahí. Y tu Padre que ve en lo secreto, que ve la omnisciencia, Él ya conoce lo que tú necesitas. Y tu Padre que ve, Él ya conoce lo que estás pasando. Te recompensará la omnipotencia de que Él tiene el poder para ayudarte y solucionar tu problema. Y te va a recompensar en público, donde todos vean que fue Dios quien te bendijo. Pero hay algo importante. Y eso lo compartió una vez un siervo del Señor y quedó muy grabado en el corazón. Que Dios se queda esperando todos los días cuando no vamos. Dios ya está ahí esperando que vayas. Pero a veces no llegamos en ese momento de secreto. Dios ya está ahí. Pero muchas veces se queda esperando que llegues. Y es algo que este año podemos ponerlo en el corazón. Señor, muy de mañana iré a ti. Muy de mañana. Porque sé que usted ya está ahí presente. Porque yo sé que usted ya conoce mi necesidad, pero le gusta que lo proclame, le gusta, Señor, que le pida mi necesidad, y sé que usted tiene la posibilidad de recompensarme. Recibe con gozo cuando Dios te dé lo que le estás pidiendo. En 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16, dice, estad siempre gozosos. Gozosos, orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Si el Señor ya te respondió, si estuviste clamando al Señor y si ya viste la mano de Dios, dale gracias. Señor, gracias. Dice, dad gracias en todo. Señor, gracias porque permitiste que llegáramos al 2021. Gracias porque pasamos problemas, pero esos problemas nos ayudaron a mejorar. Gracias por, si tienes hijos, dale gracias por tus hijos, por tu esposo, por la vida. Gracias por Dios mismo, porque a través de Él vivimos una vida de paz. Es importante dar gracias. Cuando Dios te ha respondido una petición, no te olvides de dar gracias, porque la gratitud, Dios se agrada de ella. Después de que nos bendijo, ser agradecidos con nuestro Dios.
Cuando nosotros empecemos a poner esto en nuestra vida, cuando nosotros empecemos a pararnos muy de mañana y vayamos a Dios a proclamar su nombre, a exaltarlo, a glorificarlo, y después de eso le pidamos una ayuda, 2 ayudas, lo que necesitemos, vamos a vivir una vida resplandeciente. Cuando Moisés regresó de donde estaba, dice la Escritura que él no se había dado cuenta de que su piel resplandecía. Él no se había dado cuenta que resplandecía, pero todos a su alrededor se dieron cuenta a tal grado de tener miedo. Vamos a resplandecer, hermanas. Vamos a resplandecer cuando pasemos más tiempo con el Señor. Y para pasar más tiempo con el Señor, en intimidad con el Señor, es a través de la oración, a través del estudio de la palabra. Pero aquí específicamente lo vemos a través de la oración. Vas a andar brillante porque vas a estar confiado de que Dios ya te escuchó, de que Dios ya te respondió, o que estás en espera de lo que Dios te va a dar a su tiempo. Cuando nosotros apliquemos esto en nuestra vida, vamos a resplandecer porque vamos a estar confiados que lo que esté pasando es gracias a Dios, porque Él sabe lo que estamos pasando. Y espero que esta pequeña enseñanza sea de bendición a tu vida. Que pongamos esto en práctica y empecemos a resplandecer este año. A tu alrededor todos van a andar quizá con miedo, pero tú vas a estar resplandeciendo porque estás confiando en el Señor. Confiemos en el Señor. Confiemos en nuestro Dios. Dispón tiempo para ir a Dios. Confía que Él te va a contestar. Y número 3, recibe con gozo su respuesta. Bien, mis hermanas, Dios les bendiga. Espero en el Señor que sea de bendición y que podamos este año 2021 tener una mejor relación con nuestro Dios. Él lo merece. Y si vivimos, para Él vivimos. Lo que suceda, que sea para nuestro Dios. Dios les bendiga, Dios les guarde y que tengan un bonito inicio de semana. Dios les bendiga. Buenas tardes, hermanas, que el Señor les bendiga. Le damos gracias a Dios en esta tarde por este programa, por este servicio. Le damos gracias a Dios por nuestro hermano Juan Carlos que nos trajo pues el alimento espiritual en esta tarde. Y pues antes que nada quiero darle gracias a Dios, hermanitas, que pues este año nuevamente nos permite servirle al Señor. Y pues les pedimos de sus oraciones para la directiva y pues que Dios nos dé sabiduría para seguir adelante sirviendo al Señor. Y pues en esta tarde vamos a ir a Dios en oración. Vamos a inclinar nuestros rostros, hermanitas, y vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias en esta tarde por la bendición que nos da, Señor, de terminar este programa. Gracias porque nos has dado, Señor, los medios, Señor, para poder realizarlo. Gracias por cada una de nuestras hermanas y hermanos que participan, Señor. Bendícelos, ayúdalos, Señor, a seguir adelante, a servirte, Señor, con cada talento que tú nos has dado, Señor. Igual te pedimos por cada una de mis hermanas, Señor, que se encuentran en esta tarde, Señor, escuchando tu palabra. Bendícelas, ayúdalas a seguir adelante en tu camino, Señor. Que su fe siempre, Señor, pues sea hacia ti, Padre. Te rogamos por ellas y por cada uno de nuestras hermanas y hermanos enfermos, Señor. Tú los conoces a cada uno de ellos. Te pedimos, Señor, que los fortalezcas, que los animes y que les ayudes a seguir adelante. Gracias, Señor, nos ponemos en tus preciosas manos en esta tarde y pues todo esto te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hermanitas, gracias a cada una de ustedes y pues
Les informamos que en la próxima semana tendremos la transmisión. Les seguimos invitando para que no falten. Aquí las esperamos. Igual aquellas hermanas que suben sus peticiones a través de este programa, les comunicamos que estamos orando por cada una de ellas. Sigan subiendo sus peticiones y nosotras toda la semana oramos por cada una de ellas. Tenemos oración a las 10 de la noche con cada una de las peticiones de nuestras hermanas y las incluimos a cada una de sus peticiones. Dios les bendiga, hermanas, y feliz inicio de semana.